Y sin haber. Vamos a hablar de un síndrome que a lo mejor alguien lo identifica o se siente identificado, que es el síndrome de las piernas inquietas. Un síndrome neurológico, una condición, una enfermedad neurológica muy frecuente. Más de una persona se va a sentir identificada. De hecho, en la población adulta, más o menos lo presenta el 10% de las personas y está subdiagnosticado. Cuando lo buscas, lo encontrás de manera tal que en las personas de más de 65 años es probable que te encuentres con que entre el 15 y el 20% tienen algún grado de manifestación de esta enfermedad. Estamos hablando de un problema neurológico que aparece en reposo y cede con el movimiento. Se llama de las piernas inquietas porque la persona tiene aumento de la movilidad de sus piernas mientras está en reposo. ¿Cuándo la persona está en reposo? En principio cuando duerme. Pero también está en reposo cuando está sentado mucho tiempo y viaja en micro, o viaja en avión, o trabajando, está sentado mucho tiempo y comienza a mover las piernas. Es un trastorno que se llama sensitivo motor. Sensitivo motor es que afecta a la parte de la sensibilidad táctil en las piernas y motor porque afecta el movimiento de las piernas, Rolo. ¿Y tiene causa? Y tiene causa, y tiene la causa, si vos buscas fisiopatológicamente por qué se produce, es una alteración en los circuitos de un neurotransmisor en unas partes del cerebro. Ese neurotransmisor se llama dopamina, que es el mismo neurotransmisor que encontramos en defecto, por ejemplo, en otras enfermedades motoras neurológicas, como por ejemplo el Parkinson. Pero en este caso se manifiesta de otro modo, simplemente y digo que no tiene nada que ver con el Parkinson. En realidad, María, hay una cosa que es muy interesante, y es el hecho siguiente. Cuando vos escuchás hablar de neurotransmisores, vas a llegar a la conclusión, por más columnas que yo haga acá o que cualquier médico haga en cualquier lugar, te vas a encontrar, Rolo, que los neurotransmisores son siempre los mismos. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, oxitocina, no son demasiados. Gamma-aminobutírico, o sea, no son demasiados. Y vos decís, ¿pero cómo? Entonces, ¿pocos neurotransmisores tienen muchas funciones? Sí, tienen infinitas, muchas, porque el neurotransmisor actúa en distintos lugares. Es como que una llave abre distintas puertas. Entonces, un mismo neurotransmisor, tiene un efecto en un lugar y otro en otro. Por ejemplo, como María me preguntó recién, ¿tiene origen, tiene causa el síndrome de las piernas inquietas? Y le dije, sí, es una alteración del circuito de la dopamina, pero en el sector del cerebro que da ese síntoma. Por ejemplo, la dopamina actúa en otra parte del cerebro, se genera en lo que se llama núcleo tegmental ventral, que va a un lugar que se llama núcleo accumbens y genera placer. Ese es otro circuito. Entonces vos vas a encontrar que la adrenalina va a hacer que el corazón vaya más rápido, pero también que los bronquios se dilaten. ¿Me explico? Sí. Entonces, en este caso, sí, María, efectivamente es una alteración de la vía dopaminérgica. Ya dije que es un cuadro sensitivo motor. La persona siente cosas en las piernas. Puede ser muy variable, depende la intensidad y el cuadro clínico y la persona. ¿Qué siente, doctor, en las piernas la persona? Hormigueos, siente una sensación extraña, siente que tiene, a veces hasta que siente que hay insectos que caminan sobre las piernas. No siente calambre. El calambre es un dolor, es una cosa distinta, pero puede tener un hormigueo, pueden tener ardores como que quema la piel, sensaciones de chispazos de corriente eléctrica, incomodidad. A veces te dice, no sé, la siento las piernas, y normalmente no las siento. Pero aparte sucede que cuando duerme las mueve mucho. Esa persona casi no se da cuenta, lo dice la persona que duerme con esa persona, que mueve mucho las piernas. ¿Cuáles son las causas de esta alteración neurológica de la vía dopaminérgica en ciertas partes del cerebro? Pero también tiene que ver con la disminución o la falta de hierro. Mira. Mira qué interesante. La falta de hierro, que es responsable de un tipo de anemia, que es la anemia por falta de hierro o anemia ferropénica, pero en realidad también necesitas hierro en el cerebro para funciones neurológicas. La falta de hierro a nivel cerebral produce, entre otras cosas,
síndrome de piernas inquietas. Por eso vos le pedís al paciente. A mí me toca bastante este tipo de casos, como los de insomnio, etcétera, porque trabajo en estrés. Claro. Entonces muchas personas tienen esto. Entonces le pedís un estudio que es en los niveles de ferritina, que es para medir las reservas, la cantidad de hierro que tiene. Ves que viene bajo, suplementás con hierro y el paciente mejora sensiblemente. Edad de aparición, A ver. entre los 30, es decir, si alguien cree que esto es de personas mayores, no. A partir de los 30 ya se presentan casos de síndrome de piernas inquietas hasta los 60. Si a los 60 puede un poquito después, pero son el mayor momento. Está más predispuesta la mujer que el hombre. ¿Por qué motivo? Bueno, por cuestiones hormonales que tienen que ver con los estrógenos, pero también porque la mujer en determinada edad, también durante más joven, por las menstruaciones, tiene poco hierro. Claro. Ah, mira. O después de la menopausia, por cuestiones hormonales, al tener menos hierro, la mujer está más predispuesta. De manera tal que a lo mejor hay 2 mujeres por cada hombre que tienen síndrome de piernas inquietas. Entonces, claro, ¿y qué es lo que molesta de esto? Y por un lado le molesta, pero doctor, cuando duerme no le molesta porque no se da cuenta. No, es que el problema es que no duerme bien. Claro. Ese es el Exacto. puntito. Es decir, como se mueve, se despierta. Así como se despiertan las personas que tienen síndrome de apnea nocturna, se despiertan también las personas que tienen síndrome de piernas inquietas, porque se sienten molestos, porque hay problemas de sensibilidad y se van despertando o tienen micro despertares. La alteración es en esta parte del cerebro dopaminérgica que se llaman los núcleos basales. Los núcleos basales son partes del cerebro que tienen que ver con la organización motora de tu cuerpo. Cómo caminás, cómo te movés, con qué solvencia te movés, los que tienen facilidad para moverse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la sintomatología, básicamente? Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y el diagnóstico lo haces porque la persona manifiesta la necesidad de movimiento de piernas, porque mejora, aparece con el reposo y mejora con el movimiento, y que empeora a las noches. Se asocia muchas veces, sobre todo en edad más avanzada, a algunas otras enfermedades. Cuando un médico está estudiando un paciente, tenés que verlo integralmente y tenés que buscar lo que se llama comorbilidades. Al médico no debe alcanzarle el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas. El médico Rolo tiene que decir, ¿por qué tiene esto? ¿Tiene algo más que esto? Porque es común que haya acompañantes. En medicina se llama comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades del síndrome de piernas inquietas? Bueno, las neuropatías periféricas, cuando los nervios en las piernas o en las manos no tienen buena sensibilidad. Como antes decía, como tiene que ver con la vía dopaminérgica en otra parte del cerebro, el Parkinson, por ejemplo, tiene que ver. La diabetes podría ser una de ellas. Ya dije en un momento la anemia por falta de hierro, la anemia ferropénica puede ir acompañando. Síndrome de piernas inquietas, yo tengo que medir hierro, pero también tengo que ver si tiene o no tiene anemia. Porque si tiene anemia, no está bien oxigenado. Si tiene anemia, se siente flojo. Si tiene anemia, tiene cansancio a la tarde-noche. Y si vos agregás que una persona tiene síndrome de piernas inquietas, pero también tiene anemia, el nexo común es disminución de hierro. Tiene anemia, con decaimiento, síndrome de piernas inquietas, quiere decir que de día está cansado y de noche no duerme bien. Claro. Fíjate la comorbilidad. Sí. Entonces vos empezás a descubrir en el tratamiento, en la terapéutica, mira, ¿cómo hacemos los médicos diagnósticos? María, el médico encuentra lo que busca y busca lo que conoce. Claro. Es decir, tenés que saber, después del interrogatorio del paciente, qué crees que tiene y ahí pedir estudios específicos. Hay gente que tiene fibromialgia y tiene síndrome de piernas inquietas. Hay gente que tiene artritis reumatoidea, tiene síndrome de piernas inquietas. Y uno muy común, quizás uno de los más comunes, el hipotiroidismo. ¿Cómo hago diagnóstico? Y ya con el diagnóstico lo hago clínicamente. Pero hay algo que se llama el gold estándar. En medicina el gold estándar es cuando hay un estudio que es el más importante de todos para hacer diagnóstico.
Ajá. Y el gol estándar de síndrome de piernas inquietas, más allá que yo tenga ese paciente, María, y piense en las comorbilidades, si yo quiero descartar síndrome pero descartar documentalmente, es decir, no es que yo creo que lo tiene, sino que sé que lo tiene. Ajá. Yo puedo creer que vos tenés anemia, pero después tengo que medir la cantidad de glóbulos rojos. Yo puedo creer que vos tenés un tema neurológico y que tiene que ver con la alimentación y es baja cobalamina, cianocobalamina, es decir, el B12. Tengo que medirlo. Yo puedo creer que podés tener diabetes, tengo que medirlo. Uh-huh. Puedo creer que tenés hipotiroidismo, uh-huh, porque tenés decaimiento, porque tenés piel seca, porque tenés cabello seco, porque se te cae fácilmente el cabello, porque te sentís cansado, porque la velocidad mental está más reducida, lo que se llama bradipsiquia. Uh-huh. Entonces, digo, ¿puede tener esto? Si yo lo pienso, voy y lo busco. Si lo busco, lo mido y lo encuentro, hice diagnóstico. Si hice diagnóstico, arbitro terapéutica. Pero siempre voy a buscar si hay comorbilidades. El gol estándar para el diagnóstico de esto es la polisomnografía. Ajá. La polisomnografía, lo voy a decir en un minuto, muy corto, pero en la otra columna voy a hablar específicamente de polisomnografía, que es un estudio muy interesante. Y digo, ¿qué es la polisomnografía? Uh-huh. Le pido el estudio al paciente, el paciente pide un turno donde se hace una polisomnografía y es un lugar donde vas a dormir a la noche. Te ponen unos electrodos, vos dormís toda la noche y al día siguiente se te midieron un montón de variables, velocidad respiratoria, si tenés apneas, temperatura de piel, movimiento del tórax, electroencefalograma, electrocardiograma, te llenan de cables, uh-huh, después lo voy a comentar, uh-huh, pero tenés un registro de qué pasó a la noche. Entre ellos, el movimiento de las piernas por sensores. Exacto. O por grabaciones, con lo cual haces diagnóstico. ¿Hay tratamiento? Sí, hay tratamientos específicos muy buenos. Hay algunos muy, muy buenos. El pramipexol, por ejemplo, es uno. La gabapectina, la pregabalina. Hay mucha medicación que realmente el paciente puede mejorar. ¿Cómo cierro esta columna? ¿Cómo? Es un síndrome frecuente que estoy seguro que en este momento más de uno dice, me parece que por ahí tengo lo que tiene lo que está diciendo el doc. O me parece que mi marido tiene lo que está diciendo el doc, o me parece que mi esposa tiene lo que está diciendo el doc, porque a la noche mueve las piernas que mucho y se despierta a cada rato. Ajá. El tema es saber qué se busca, hacer diagnóstico y administrar el tratamiento correcto. Enfermedad sumamente frecuente y tratable. Muy bien, doc. Gracias.